Tonucci ha sido inspirador y maestro de los programas de Camino Escolar que ya desde el Ayuntamiento de Madrid iniciamos desde 2008. También lo ha sido para este nuevo reto al que nos enfrentamos, el proyecto europeo STAR, con el que pretendemos fomentar el uso de la bicicleta a colegios e institutos, y en el que ya participáis 19 centros educativos de primaria y secundaria junto con otras 8 ciudades europeas. Por ello, a continuación, procederemos a hacerle una serie de preguntas por parte de todos los personajes que formáis parte de este proyecto, profesores, alumnos, padres y técnicos. ¿Cómo valoraría, según su experiencia, el proyecto STARS como favorecedor de autonomía y responsabilidad infantil? Yo creo que podría ser un eslogan del proyecto STARS, si queréis, porque es una frase española de un niño de Granollers, que me decía, la bicicleta es más democrática del coche. Primero, porque cuesta mucho menos. Segundo, porque pueden conducirla todos y no necesita de carnet. Y no contamina, no ocupa espacio. Bueno, me dio muchas motivaciones que al final resultaba exactamente que era más democrática. Nosotros tenemos la costumbre de utilizar el coche como medio de transporte privado, individual y cotidiano. Al contrario, sabemos que el coche ha creado una ciudad totalmente incómoda a todos menos que a los coches. Y al final ha sido incómoda también para los coches. Yo creo que es muy importante que nosotros ayudamos a nuestros alumnos a crecer con otras ideas, tanto de la ciudad que de su bienestar. Este reto que tenemos por el futuro, por el presente, de ayudar a nuestros hijos y nuestros alumnos a crear costumbres más coherentes con el mundo que estamos viviendo. Yo estoy luchando para que la educación vial en la escuela nos siga siendo una educación para ser buenos conductores de coches. Enseñamos a ser buenos peatones y buenos ciclistas. ¿Por qué es importante que los niños y las niñas vayamos solos con nuestros amigos a la escuela? No es tanto que los niños vayan solos a la escuela, sino que puedan salir de casa. Y más que todo, puedan salir de casa para jugar. Y para jugar con sus amigos y no ir a jugar acompañados por adultos. Pero el juego es una experiencia privada que cada niño vive alrededor de su casa, con sus amigos. Es difícil organizarla socialmente. Al contrario, el recorrido casa-escuela es un recorrido que se repite todos los días igual. A la misma escuela van muchos niños que viven cerca uno a otro, por lo cual pueden coincidir en el camino. Y por esto pensamos que para reeducar no los niños, no las familias, los padres, el recorrido que más fácil podía ser recuperar era el camino casa-escuela. ¿Qué pautas o qué vías tenemos que seguir padres, profesores, adultos en general, para que los niños vuelvan a recuperar la calle? La cosa es muy fácil. Simplemente tenéis que tener confianza en vuestros hijos, que aparentemente es lo más banal, pero es lo más complicado. El convencimiento de muchos padres es que el niño no vuelve. Este es el drama. Y todos los niños vuelven a casa. Yo creo que la autonomía no es fruto de abandono, sino de amor, y no es conectada con la anarquía, sino con reglas. ¿Cuáles serían para ustedes las 3 características principales para que la escuela fuese un lugar de aprendizaje para encontrarse con el mundo exterior? Yo creo que esto debería ser el objetivo de la escuela. Educar a los niños a ser ciudadanos, es decir, personas capaces de vivir en el mundo exterior. Muchas veces la escuela está cerrada y encerrada.
Abrirse significa recibir el mundo exterior. Por esto la escuela tiene que proponer esta experiencia de autonomía con entusiasmo. Es decir, la escuela se abre escuchando a los alumnos. Esto los alumnos pueden hacerlo si pueden vivir experiencias propias. Porque si no pueden vivir experiencias propias, todo el aspecto cognitivo sufre. A la escuela le interesa, es su interés tener alumnos que mañana tienen algo para contar. ¿Qué es mejor, empezar por grandes transformaciones o pequeños movimientos dentro de los barrios? Evidente que la respuesta es la segunda. Ayudar a los niños a conocer su ambiente, sentirse parte de su ambiente, hasta a sentirse responsables de su ambiente. Vivir el barrio en distintas estaciones del año, encontrando personas que un día serán personas conocidas. ¿Sería importante contar con apoyos de comerciantes y otros establecimientos? Esto es la idea para construir una red de puntos de referencia. Lo que me cuentan los comerciantes es que normalmente los niños no aprovechan casi nada de esta posibilidad porque no lo necesitan, pero esto da la tranquilidad a un adulto de saber, bueno, si le pasa algo, yo sé que puede tener una persona, por lo cual tenemos que buscar a alguien que vive en la calle, y estos son las tiendas, los kioscos, y fuera de la tienda, en el escaparate, está una pegatina que dice, esta tienda es amiga de los niños, aquí puedes entrar, depende de cada uno. Esto es la idea. Tenemos que convencer a los padres que el ambiente que ofrecemos a los niños es un ambiente cuidadoso, un ambiente que se hace cargo. ¿Qué circunstancias tienen que pasar para que un niño tenga el suficiente grado de madurez para usar la bicicleta con seguridad y con autonomía en su marcha al colegio o en cualquier otra actividad que pueda realizar? Yo lo propondría como un tema normal por la secundaria, desde los 12 años por adelante, para que los niños se muevan libremente por su cuenta y tal. Esto no excluye, yo creo, que sea una experiencia posible antes. Asumir la bicicleta dentro de las escuelas primarias y secundarias como disciplina. Utilizar una máquina simple que tiene una relación con los niños para conocerla, pero el objetivo final es que los alumnos y las alumnas se enamoren de esta máquina. ¿Qué considera usted que podría ser el papel de los ayuntamientos en estos proyectos de autonomía infantil? Primero, declarando públicamente en la persona de la alcaldesa, en vuestro caso, del alcalde, de las personas que tienen poder, que la ciudad está sumamente interesada en esto. La ciudad necesita tener niños y niñas en la calle. Por esto es fundamental que el ayuntamiento, que recibe propuestas de parte de los niños de intervenciones, haga algo. ¿Cómo compaginar seguridad y autonomía? Yo creo que ahora, por las circunstancias de las ciudades y tal, es un poco la preocupación. ¿Cómo compaginar esos dos aspectos? Esto es el tema verdadero. Es decir, el tema verdadero son los padres, no los niños. Y diría casi más los padres que la misma ciudad. El gran reto de los padres es preguntarse todos los días si están concediendo autonomía a los niños o se están atando de nuevo cordones umbilicales. ¿Qué mensaje le podemos dar a los padres para que no se preocupen tanto cuando vamos solos al colegio y tal? Exactamente sobre este tema, discutiendo sobre la necesidad de los niños de tener más autonomía, en el Consejo de Niños de Rosario, y un niño levanta la mano y dice, los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos.
pero de lejos. A mí me gusta pensar que significa como ciudadanos. La autonomía no se puede regalar, conceder a un momento de la vida. O la construimos o no existe. Un niño que se mueve solo es un hecho público, al contrario de un niño que se mueve con sus padres, que es un hecho privado. Cambia totalmente la relación. Por lo cual, si hay niños en la calle, estos niños producen seguridad, simplemente porque nos obligan a cuidarlos. La autonomía produce seguridad. Los niños autónomos son niños seguros.